Ok, chicos, el tema que vamos a ver hoy se llama teoría del consumidor. La verdad es que estudiar al consumidor es muy interesante, muy importante y de mucho interés. ¿Para quién es el interés? El interés para las empresas es muy importante también para el mismo sector público, para el Estado, y también para la economía en general. Es muy, pero muy importante estudiar el comportamiento del consumidor. Cuando hablamos del consumidor, nos estamos refiriendo a todos y cada uno de nosotros, cuya función principal es básicamente consumir. ¿Qué consumimos? Bienes y servicios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante estudiarlo al consumidor por parte de las empresas? Porque no se olvide que el consumidor es el que le da el voto monetario de aceptación del producto que la empresa está fabricando. Entonces, yo soy el que doy mi voto por determinado producto. Entonces, ese producto la empresa lo va a fabricar, ¿no? Cuando la empresa fabrica un producto y yo no le doy mi voto de aceptación, digamos, mi voto monetario, esa empresa no va a poder vender ese producto. ¿Sí? Quizás va a perder plata y va a cambiar de rubro o de producto. Entonces, por eso es muy importante para la empresa. Y muchas veces es que las empresas se adelantan inclusive a los gustos, al comportamiento futuro del consumidor, y prueba de ello que antes de dedicarse a producir un producto, de sacar un producto al mercado, lo que generalmente hacen las empresas es hacen un estudio de mercado mediante encuestas o de paneles para determinar si el producto a futuro va a tener o no aceptación por parte del consumidor. Por eso es importante. Ahora, para las empresas, no se olvide que es también importante que el consumidor esté feliz, digamos, ¿no? Esté contento. Porque el consumidor, ¿cómo le va a afectar al Estado? O sea, no se olvide que el consumidor es el que da, digamos, el voto en unas elecciones en base a la gestión pública, ¿no? Si la gestión pública fue eficiente, el consumidor va a estar feliz. Quiere decir que no, no hay nada por qué objetarle al Estado, entonces le va a dar su voto de aceptación, porque todo lo que está haciendo bien por el consumidor está dando fruto. Y ahora, para la economía en general, ¿por qué es importante estudiar al consumidor? Porque no se olvide que de toda la economía, generalmente, por ejemplo, en las economías desarrolladas, el 70% del PBI se da en base al consumidor. O sea, que el consumidor es el que más aporta al Producto Bruto Interno, es el que más consume. En otras palabras, somos más consumidores que empresas, así de facilito. ¿Está bien? Y en países en vía de desarrollo como el nuestro, debemos ser tranquilamente el 75%, ¿sí?, de toda la población los que somos consumidores. Entonces es importantísimo estudiar el comportamiento del consumidor. Ahora bien, no se olvide que los consumidores somos nosotros, entonces, y nosotros nunca actuamos muchas veces de forma racional. Muchas veces los consumidores no somos racionales, somos irracionales. Prueba de ello es que se da una situación como la que le voy a comentar. Supongamos yo digo, tengo hambre, quiero comprarme algo salado, un sanguchito. Voy y termino comprándome una galletita. O digo, voy a ir a comprarme un pantalón y veo zapatos deportivos bonitos y termino comprándome un zapato. Entonces, yo como consumidor muchas veces, no sé si la palabra racional es lo ideal, pero podría decir que consistente sí. Yo no soy consistente a la hora de consumir mi bien y servicio, ¿no? Entonces, por eso que a través de los siglos, a través de los años, han salido teorías para estudiar al consumidor. La teoría que se usa ahora es la famosa teoría ordinal. ¿Sí? La teoría ordinal. Antes de la teoría ordinal estaba la teoría cardinal, pero esa teoría ya fue desechada, así que vamos a hablar de la actual, de la vigente, la teoría ordinal. La pregunta es, ¿cuál fue el aporte de lo que sostienen estas teorías a la economía? Que dice que el individuo debe ser capaz, simplemente, de ordenar su canasta de bienes de acuerdo a un orden de preferencia. ¿Ok? Nada más que eso. Así de sencillo es el supuesto fundamental con lo que trabaja esta teoría. Pero fíjense, la primera pregunta que podemos hacer es la siguiente. ¿Cuál es el principio que rige el comportamiento del consumidor? ¿Por qué yo como consumidor, a la hora de consumir un bien, elijo consumir este bien y no el otro? ¿Sí? Usted lo ve a diario, por
Por ejemplo, usted con su compañero en épocas normales, digamos, todo el mundo sale del curso y dice, vamos a comer algo. Uno termina comiéndose un panchito, otro una hamburguesa, otro una empanada, otro un sándwich, ¿sí? Y todos tenían hambre y querían satisfacer una necesidad de comer. Pero fíjense que todos han elegido una gama diferente de productos para elegir. Ahora la pregunta es, va de nuevo, ¿cuál es el principio que rige el comportamiento del consumidor? Y la respuesta sería, el principio que rige el comportamiento del consumidor es el principio de valoración o preferencia. Es decir, el consumidor elige aquellos bienes que más prefiere. ¿Por qué? Porque esos bienes que más prefiere, ¿sí? Me van a dar, o sea, estoy suponiendo que me van a dar un mayor nivel de satisfacción o utilidad. ¿Correcto? Entonces, si hacemos una comparación con las empresas siempre van a tratar de maximizar sus niveles de utilidad, ¿no? Al producir y vender bienes y servicios. Aquí lo mismo con el consumidor. El consumidor, al momento de demandar y consumir bienes y servicios, los bienes que les reporta, yo tengo que tratar de maximizar mis niveles de utilidad o satisfacción. Entonces aquí aparece un concepto nuevo que es utilidad. Ahora, ¿qué es la utilidad? La utilidad es un sentimiento subjetivo de placer o satisfacción que experimenta una persona al momento de consumir el bien o el servicio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a volver a la teoría de la utilidad ordinal. La teoría de la utilidad ordinal, ¿sí?, me va a permitir a mí hacer dos estudios. Uno referente a determinar la inclinación de las curvas de la demanda, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A través de los efectos sustitución y el efecto renta. Y otro, a través del enfoque de las curvas de diferencia, para determinar lo que se llama el equilibrio del consumidor. Así que vamos a ir por lo más fácil. Vamos a utilizar la teoría del comportamiento del consumidor, la ordinal, para justificar la inclinación de la curva de la demanda a través del efecto sustitución y el efecto renta. Primero, vamos a decir lo siguiente. Lo que trata de decir esta teoría es que cada que suben los precios, ¿sí?, si el precio del bien en el que sube es un bien normal, ¿sí?, generalmente las cantidades demandadas van a disminuir, pero van a disminuir por partida doble, pero por dos efectos, por el efecto sustitución y por el efecto renta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el efecto sustitución? Es decir, el efecto sustitución consiste en lo siguiente. Cuando el precio de un bien sube, generalmente todos los consumidores, ¿cómo reaccionamos? ¿Sí? Lo tendemos a sustituir por otro bien cuyo precio sea menor, pero que nos reporte similares niveles de satisfacción. ¿Entiende? Ejemplo. Supongamos que usted consume carne de res. El precio de la carne de res vale 40 pesos. De pronto sube a 50 pesos el kilo, 50 bolivianos el kilo. Entonces, ¿qué hace usted? Dice, pucha, la carne ha subido de precio, creo que ya mi presupuesto, mi renta no me va a dar, porque no se olvide ese otro gran detalle. Todos los consumidores siempre nos vemos ante la disyuntiva de consumir más o un bien de acuerdo a la restricción que tenemos. Entonces, las restricciones a las que se enfrenta el consumidor son dos. Una es la renta, ¿sí? Que la renta que tenemos es limitada, no alcanza para satisfacer todas mis necesidades que yo quisiera. Y los precios, que yo no los pongo, el precio voy a suponer que los establece el mercado. Es decir, yo voy a suponer que yo soy un consumidor muy pequeño con respecto a toda la masa de consumidores, de tal manera que yo no puedo influir en el precio. Entonces son las dos restricciones a las que se enfrenta todo consumidor. Una restricción es su renta y la otra restricción son los precios, que yo no los pongo, los establece el mercado. ¿Ok? Porque si yo pusiera los precios con un boliviano vivo toda mi vida. ¿Entiende lo que le digo? ¿No? Yo le pondría un centavo a un avión Boeing 727 y vendo pasajes de avión y vivo toda mi vida. Y así sucesivamente. Yo le pondría precio a todos los bienes y puedo consumir lo que yo quiera con un boliviano toda mi vida. ¿Sí? Pero la única restricción o la única limitación sería que ¿cuándo se me va a acabar eso? Cuando se agoten los bienes que yo quiero demandar. Volvemos al tema.
Entonces esas son las dos restricciones a las que se enfrenta el consumidor. Entonces va de nuevo. Cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada de ese bien va a bajar, porque yo como consumidor, ¿sí?, racional y consistente, lo que voy a hacer es sustituirlo por otro que sea más barato, pero que me proporcione niveles similares de satisfacción. En otras palabras, sube el precio de la carne, yo lo voy a sustituir por otra carne que sea más barata, pero y que me tiene que reportar el mismo o similares niveles de satisfacción a la otra carne. O sea, no significa que porque sube el precio de la carne, yo voy a dejar de comer carne y dedicarme a comer verdura. ¿Correcto? No, yo sigo teniendo el comportamiento del consumidor comiendo carne, pero consumo otra más barata. Ahora, ¿qué pasa con el efecto renta? Ustedes saben que cuando los precios suben, la renta, ¿sí?, de los consumidores no suben también. Generalmente la renta, que es la renta monetaria, permanece fija. Porque no es que sube el precio y sube la renta, sube el precio y sube la renta, baja el precio y baja la renta. No. Mi renta monetaria permanece fija. Entonces, ante cualquier subido o bajar el precio, mi renta monetaria siempre va a permanecer fija. Ahora, ¿qué pasa cuando sube el precio de la renta? Cuando sube el precio de un bien, ¿no? Al subir el precio de un bien, mi renta monetaria permanece constante, pero mi renta real, que es la que mide el poder de compra, ante una subida en el precio, va a bajar la renta real. Si baja la renta real, la cantidad demandada de ese bien, siempre y cuando sea un bien normal o de lujo, la cantidad demandada va a bajar. Entonces, fíjense bien que cuando hay una subida en el precio, la cantidad demandada baja por partida doble, baja por el efecto de sustitución y baja por el efecto de renta. ¿Ok? A eso se refiere. A ver, vamos a hacer un razonamiento. La primera pregunta que yo le voy a hacer a usted es justificar la inclinación de la curva de la demanda para el caso de bienes normales cuyo precio, ¿sí?, cuyo precio sube, pero a través del efecto sustitución y el efecto renta, y la suma de los dos efectos, que es el efecto total. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Voy a justificar la inclinación o la forma que tiene la curva de la demanda, que tiene pendiente negativa, para el caso de bienes normales cuyo precio ha subido. ¿Sí? Entonces, vámonos primero por el efecto sustitución. Si el precio de un bien sube, ¿sí?, ¿qué es lo que yo hago? Automáticamente lo voy a sustituir por otro cuyo bien ha bajado. Entonces, al subir el precio de este bien, la cantidad demandada de este bien disminuye. Entonces, disminuye por el efecto sustitución. ¿Por qué? Porque al subir el precio, dejo de consumir este bien y la cantidad demandada de este bien cuyo precio subió, baja. Pero estamos hablando de un bien normal, ¿no? O vale también para bien de lujo. ¿Qué pasa por el efecto renta? Si el precio de un bien sube, por el efecto renta, mi renta monetaria permanece constante, no se altera, porque le vuelvo a repetir, ¿cuándo la renta monetaria variaría? Supongamos que usted es un trabajador dependiente, cuando hacen los ajustes salariales, ¿no? ¿Se acuerda? Más o menos se hace en mayo o a finales de abril para el 1 de mayo se decreta el nuevo ajuste salarial, el salario mínimo ha subido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces su renta de usted sube. Pero mientras tanto, la renta monetaria siempre permanece fija ante cualquier variación en el precio, ya sea que suba, sea que baje. Pero yo aquí estoy analizando si el precio sube. Entonces, por el efecto renta, si mi precio sube, mi renta monetaria permanece fija. Pero mi renta real, que es la que mide el poder de compra, disminuye porque aumentó el precio. ¿Está bien? Disminuye porque aumentó el precio. Y usted ya lo ha visto cuando vimos elasticidad, ¿eh? La elasticidad de la renta le decía que la renta, si disminuye la renta, la cantidad demandada de ese bien también disminuye, ¿no? Ante un aumento, aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada. Disminuye la renta, disminuye la cantidad demandada para el caso de bienes normales y bienes de lujo. Entonces, la suma de estos dos efectos, ¿sí?, que se llama el efecto total, que viene a ser la conclusión general, es si el precio de un bien sube, entonces observe usted que la cantidad demandada baja, pero la cantidad demandada baja, mire bien acá, baja por el efecto sustitución y baja también por el efecto renta. Entonces, ahí usted está justificando que la curva de la demanda tiene pendiente negativa.
tiene esta forma. Sube el precio de un bien, baja la cantidad demandada. ¿Ok? Para el caso de bienes normales, estamos haciendo mi análisis. Entonces, lo que estamos utilizando es básicamente la teoría ordinal para justificar la inclinación de la curva de la demanda. Ahora vamos a hacer bienes inferiores. Fíjense bien. ¿Qué pasa con este mismo razonamiento, pero cuando yo tengo bienes inferiores? Si usted recuerda, primero un recordatorio con la renta. Vamos a hacer el mismo razonamiento. ¿Qué pasa si los bienes inferiores suben de precio? Justifíqueme la inclinación de la curva de la demanda a través del efecto sustitución y el efecto renta. Entonces vamos a hacer el mismo razonamiento. Pero antes de eso, no se vaya a olvidar del siguiente detalle. Un recordatorio. El siguiente detalle es, si la renta sube, entonces la cantidad demandada de un bien baja. Esto es bienes normales y también vale para bienes de lujos, ¿ok? Pero acá un aumento de la renta hace bajar la cantidad, un aumento de la renta aumenta la cantidad demandada de bienes normales y un aumento de la renta aumenta también la cantidad demandada de bienes de lujo. Pero el aumento en la cantidad demandada de bienes de lujo es en mayor proporción que el aumento en los bienes normales. Pero igual, ante un aumento de la renta, hay un aumento en la cantidad demandada. Pero eso no sucede con los bienes inferiores. Usted lo sabe bien que cuando estamos hablando de bienes inferiores, bienes de baja calidad, si mi renta aumenta, entonces mi cantidad demandada disminuye ante un aumento de la renta, ¿sí? Tiene un efecto negativo, un efecto contrario. Bien, entonces ahora vamos a ver qué pasa, el mismo razonamiento para el caso de bienes inferiores. Cuando el precio de un bien sube, si mi precio sube, mi cantidad demandada también baja. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada de este bien, ¿sí? Simplemente, al sustituirlo por otro, ya se consume menos, ¿no? Porque la mayoría de la gente, casi todo el mundo va a hacer eso, lo va a sustituir por otro que sea más barato. ¿Sí? Entonces, el efecto sustitución siempre es más fuerte que el efecto renta. Ahora veamos qué pasa con el efecto renta. Si sube el precio, mi renta monetaria permanece fija y mi renta real disminuye, pero mi cantidad demandada de bienes inferiores aumenta ante una disminución en la renta. Al disminuir la renta real, mi cantidad demandada sube, pero de bienes inferiores. Entonces, observe usted que el efecto total, ¿sí? Mire lo que pasa con el efecto total. Por el efecto sustitución, la cantidad demandada baja, pero por el efecto renta, la cantidad demandada sube. Pareciera que hay una contradicción. Pero sin embargo, ¿sí? El resultado final es lo siguiente. Ante una subida en el precio, la cantidad demandada baja. ¿Pero por qué? Baja por lo siguiente, porque el efecto sustitución, la cantidad demandada por el efecto sustitución es más fuerte que la cantidad demandada por el efecto renta. En otras palabras, haga de cuenta que la cantidad demandada baja 20 unidades, disminuye 20. En cambio, este aumenta 5, baja 20 y aumenta 5, en neto baja 15. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más fuerte es el efecto sustitución. Por lo tanto, la curva de la demanda también verifica para el caso de bienes inferiores. ¿Ok? Y acá una pregunta que surge es el tema de los bienes Giffen. Ahora, ¿sí? Los bienes Giffen, fíjense bien, ¿qué son los bienes Giffen? A ver, los bienes Giffen son aquellos bienes inferiores que establecían, ¿sí?, que el valor absoluto, ¿sí?, del efecto renta era mayor que el valor absoluto del efecto sustitución. Por lo tanto, según Giffen, la curva de la demanda tenía pendiente positiva. En otras palabras, era como si fuera curva de oferta. Y él contradecía las leyes de la demanda, ¿sí? Pero con el tiempo se vio que se hicieron investigaciones y no había nada de esto, como que fue una burla, una mentira, ¿sí? En otras palabras, los bienes Giffen nunca existieron. Pero, insisto de nuevo, ¿qué planteaba? Giffen planteaba al revés, decía que el efecto renta era más fuerte que el efecto sustitución. Mire, entonces, como que el aumento de la cantidad era más fuerte que el aumento
que la bajada de la demanda por el efecto de sustitución. Entonces, para él más fuerte era este. Entonces, ante un aumento del precio, aumentaba la cantidad demandada, decía Giffen. ¿Ok? Y eso está mal. Si fuera así, sube uno, sube el otro, la ley de la oferta, pendiente positiva. Pero aquí es al revés. Entonces, lo que dijo Giffen se investigó y se llegó a la conclusión de que no había nada de eso cierto. Bien, hasta aquí llegamos con una de las partes de la aplicación que se le puede dar a la teoría del consumidor ordinario. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo para justificar la inclinación de la curva de la demanda a través del efecto de sustitución de renta, pero cuando el precio del bien inferior, ya no aumenta, sino disminuye. ¿Ok? Por el efecto sustitución, si el precio de un bien baja, evidentemente la cantidad demandada va a seguir subiendo, porque bajó el precio. ¿Ok? Ahí no pasa nada. No es que yo lo sustituya por nada, sino automáticamente, porque bajó el precio, automáticamente la cantidad demandada de ese bien va a subir por la misma ley de la demanda. ¿Qué pasa por el efecto renta? Mire, si el precio de un bien baja, que es lo que estamos analizando, ¿qué pasa con la renta monetaria? Si el precio de un bien baja, la renta monetaria siempre va a permanecer fija, la renta monetaria. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la renta real? La renta real, que es la que mide el poder de compra, ante una bajada del precio va a subir. Quiere decir que consumir más plata usted compra más, porque bajó el precio. ¿Ok? Si usted compra por día, digamos, un peso de pan, y cada pan valía 50 centavos, con un peso de pan, con un peso compraba 2 panes. Si el precio del pan bajó a 20 centavos cada uno, ahora con un peso te va a comprar más bien, le va a comprar 5. Por eso es que ante una caída en el precio, la renta real, que es la que mide el poder de compra, el poder adquisitivo, aumenta porque disminuyó el precio. Al aumentar la renta, entonces la cantidad demandada del bien inferior disminuye, es al revés. ¿Ok? Disminuye. Ahora, ¿cuál es la conclusión general que surge de la suma de ambos para que le dé el famoso efecto total? El efecto sustitución más el efecto renta. Resumen general. Si el precio baja, entonces, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Observe que aquí la cantidad demandada está subiendo y aquí la cantidad demandada está bajando. Hay una contradicción. Pero yo les he dicho a ustedes que el efecto de sustitución es más fuerte que el efecto renta. Entonces predomina este de acá. En conclusión, al bajar el precio, la cantidad demandada va a subir. ¿Por qué? Porque el valor absoluto del efecto de sustitución es más fuerte que el valor absoluto del efecto renta. Y esa es la conclusión general. Y con eso hemos justificado la curva de la demanda. No se olvide que acá tiene el precio, acá tiene cantidad demandada. Y la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Al bajar el precio, la cantidad demandada sube, que es la conclusión a la que hemos llegado nosotros. Ok, ahora en esta otra parte vamos a ver lo que faltaba. Vamos a determinar el equilibrio del consumidor a través de lo que se llama el enfoque de la curva de la indiferencia. Pero ojo, el enfoque de la curva de indiferencia se limita simplemente a expresar la ordenación de las preferencias, no su intensidad. ¿Ok? Pero no se olvide que los instrumentos de análisis a utilizar son básicamente dos. La restricción presupuestaria, también llamada recta de balance, y la curva de indiferencia, que representan las preferencias del consumidor. Entonces, primero vamos a explicar lo que es la recta de balance. Vamos a hacer acá. Y posteriormente, aquí vamos a explicar la curva de indiferencia. Bien, no se olvide que estamos hablando del consumidor. Nosotros los consumidores consumimos miles de bienes y servicios, miles. Pero yo voy a hacer un modelito suponiendo
que solamente vamos a consumir dos bienes. Usted en su libro lo tiene, los bienes son helado y limonada. Así que vamos a hacer como usted lo tiene. En el eje de la Y es helado y en el eje de la X es limonada. ¿Sí? En el video que yo les pasé, usted tiene vestimenta y alimentación. ¿Ok? Ahora escúcheme bien. No se olvide, la recta de balance también se llama restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. El consumidor siempre tiene dos restricciones al momento de consumir un bien o un servicio. ¿Cuál es? Su renta, de la cual dispone, que es escasa, no es como cada uno desearía, y los precios, que yo no los pongo, los establece el mercado. Y es así que aparece la famosa recta de balance, que es una línea recta con pendiente negativa. ¿Sí? Ahora, escuche bien, esta recta de balance, ¿cómo se define? Que también se llama restricción presupuestaria. Entonces vamos a empezar definiendo de la siguiente manera. La restricción presupuestaria especifica las combinaciones de bienes que puede el consumidor comprar. ¿Está bien? Miren, una recta, que es la que está con rojo, esta se llama recta de balance, o también llamada restricción presupuestaria. Es la unión, ¿sí?, de infinitos números. Cada puntito sobre esta recta es una combinación de este bien con este bien. Cada puntito representa combinación de uno con otro. ¿Sí? Cada punto, pongámosle A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cada puntito sobre la curva roja, que es la recta de balance, muestra una combinación de bienes que yo puedo comprar con toda mi recta. Entonces, el supuesto fundamental para estudiar mi recta de balance es que yo toda mi renta me la gasto en comprar estos dos únicos bienes. En otras palabras, mi renta, que se llama Y, es igual al precio del helado por la cantidad demandada de helado, más el precio de la limonada por la cantidad demandada de limonada. ¿Ok? Ejemplo. Supongamos que yo digo, mi renta es 100, o 1000, pongámosle. De los 1000, yo voy a gastar 800 en helado y 200 en limonada. ¿Cómo sale los 800 de multiplicar precio por cantidad? ¿Estamos de acuerdo? Precio por cantidad. El precio del helado por la cantidad de helado me da 800. El precio de la limonada por la cantidad de helado me da 200. Entonces yo siempre voy a gastar mis 1000 bolivianos en comprar combinaciones de helado y limonada. Pero así como destino 800 a esto y 200 a esto, puede ser que sea al revés. Puede ser que sea aquí 200 y aquí 800. Pero siempre yo lo voy a destinar a comprar toda mi renta en esos bienes, aunque en la vida real no se da así, ¿no? Aquí puede que yo diga 505 y aquí 495. Pero siempre la suma de las combinaciones de ambos gastos de los dos bienes me va a dar el total de mi renta. ¿Ok? Por lo tanto, de esta fórmula usted ve que la renta es precio por cantidad del bien 1 más precio por cantidad del bien 2. Bien 1 es limonada y bien 1 es helado y bien 2 limonada. Ahora fíjese bien. Si sube su renta, ¿qué pasa si sube su renta? Al aumentar su renta, automáticamente esta curva se desplaza hacia afuera. Yo voy a poder comprar más bienes, más de ambos bienes. ¿Está bien? Mientras más sube mi renta, puedo comprar más de ambos bienes. Si disminuye mi renta, compro menos de ambos bienes. Ahora, ¿qué pasa si disminuye el precio de uno? Al disminuir el precio de uno, va a comprar más bienes de ese mismo bien porque su precio bajó. Con la misma plata va a demandar más cantidad de bienes. Lo que estoy mostrando acá es la cantidad de bienes y servicios de la limonada que usted compra con toda su red. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la recta de balance o restricción presupuestaria también se dice que es la máxima combinación de ambos bienes que el consumidor puede comprar con toda su red. ¿Ok? Fíjese bien, yo puedo tener mapas de recta de balance, puedo tener mapas con respecto al origen, mientras más alejada es, pongámosle nombre,
Acá pongámosle L1, si usted quiere recta 1, L2 recta 2, L3 recta 3 y L4 recta 4. Este es el origen. Mientras más alejado esté del origen, ¿sí? Quiere decir que mayor es mi renta. ¿Ok? Mientras más cercano está al origen, más cercana es mi renta. Es menor, más chica. Cuando varía el precio de la limonada, con la misma plata yo demando más limonada. Entonces, eso, hay una rotación con respecto al eje cuyo precio varía. Si varía el precio del helado, disminuye el precio del helado, el otro se mantiene fijo, yo puedo comprar la misma cantidad de limonada, pero mayor cantidad de helado porque su precio bajó. ¿Ok? Y después vamos a hablar de la famosa curva de indiferencia. También estoy hablando de ambos bienes. Helado, que es el bien 1, y limonada, que es el bien 2. Ahora bien, no se olvide que la teoría de la que estamos hablando, la teoría ordinal, dice que el consumidor debe ser capaz solamente de ordenar su canasta de bienes de acuerdo a un orden de preferencia. Y es así que nace la famosa curva de indiferencia. ¿Ok? Bien, como pueden ver ustedes, la curva de indiferencia tiene pendiente negativa. Pero ¿cómo se lee? Fíjense bien, una curva de indiferencia muestra, ¿qué cosa muestra? Muestra el conjunto de combinaciones de entre los cuales al consumidor le es indiferente. ¿Por qué le es indiferente? Porque cualquier combinación de ellas le reporta el mismo nivel de utilidad. ¿Ok? En otras palabras, acá yo tengo, vamos a poner punto A, es una combinación de este bien helado y este bien limonada. No se olvide que cada punto del plano es un par ordenado. Y un par ordenado es una combinación de ambos bienes. Yo puedo tener B, C, D, F y G. Cada punto sobre la curva de diferencia, ¿sí?, es una combinación de ambos bienes. Por ejemplo, agarremos el C. El punto C, yo consumo esto de helado y esto de limonada. Mire, consumo más helado que limonada. El punto E, consumo menos helado y más limonada. Pero siempre es combinaciones de ambos bienes, ¿ok? Bien. Entonces, la curva de indiferencia demuestra la máxima combinación de bienes, ¿sí?, para los cuales al consumidor le es indiferente. Para mí me es indiferente elegir esta combinación o esta combinación de canasta de bienes. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellas me reporta la misma utilidad, porque estoy sobre la misma curva. Y esta es la curva que se llama, la vamos a llamar con la letra U, de utilidad, o también llamada curva de indiferencia. Esta curva de diferencia se llama curva de utilidad. Entonces, insisto de nuevo, en cualquier punto sobre la curva yo tengo diferentes combinaciones de bienes, pero todas esas combinaciones de bienes, a pesar de que son diferentes, al consumidor le da lo mismo elegir cualquiera de ellas, porque todas y cada una de ellas le reportan el mismo nivel de utilidad. ¿Ok? Y así también yo puedo tener varias curvas de indiferencia, lo que se llamaría mapa de curva de indiferencia. Aquí puedo tener U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4 y U sub 5. Puedo tener diferentes niveles de utilidad. Obviamente, mientras más alejado del origen, el nivel de utilidad es mayor. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se determina el equilibrio del consumidor utilizando el enfoque de la curva de diferencia? Para determinar el equilibrio del consumidor, que es básicamente lo que estamos apuntando con este análisis, tengo que hacer relacionar ¿qué cosa? Mi recta de balance con mi curva de diferencia. ¿Sí? Supongamos A y B. Este punto, estamos hablando de los dos bienes. Y pongamos bien 1, más fácil, y acá en el otro eje bien 2. Yo le voy a explicar en facilito porque esto es complicado. Hay que usar la relación marginal de sustitución y la relación de precio, pero no le voy a hablar de eso. No se olvide que yo tengo un nivel de utilidad sub 1 y tengo esta recta de balance L1.
Pregunta, ¿el punto A o el punto B es un punto eficiente o C? Aquí tengo A, B y C. No se olvide que la curva de utilidad, ¿sí?, es la que le reporta el nivel de utilidad cuando usted consume el bien. Ahora lo que yo le estoy preguntando a usted, ¿cuál elegiría? ¿A, B o C? Teóricamente, elegir A, B o C me da lo mismo. Pero si yo pudiera disminuir mi renta, elijo C. Aquí gastaría menos renta. Pero el supuesto fundamental es que toda mi renta yo me la tengo que gastar. ¿Me entiende? Entonces esto no es un punto eficiente. No es un punto óptimo, que así se lo llamo. Vamos al grano. El punto óptimo va a ser el punto este de acá. Vamos a llamar E. Utilidad 1 y utilidad 2. El punto óptimo va a ser aquel punto, o el punto de equilibrio, el consumidor va a ser aquel punto donde la recta de balance y la curva de diferencia se corta en un solo punto, no en dos como acá. O dicho de otra forma, cuando la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la curva de diferencia. Y este es un punto óptimo. Pero fíjense que este punto óptimo, ¿sí?, la recta de balance y es tangente, la curva de diferencia en un solo punto. En cambio acá cortaba en dos. ¿Ok? Y en este punto, el consumidor, fíjese lo siguiente. Observe usted acá que con mi misma renta, porque la renta es esta de acá, con mi misma renta estoy logrando un nivel de utilidad mayor que esta de acá. ¿Sí? Entonces, si usted tuviera esta situación real, ¿cuál elegiría? ¿A, E, B o C? Elijo E. Es una situación óptima. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estoy logrando, con mi misma renta, lograr mayores niveles de utilidad o satisfacción. ¿Correcto? En conclusión, el consumidor determina su equilibrio cuando maximiza sus niveles de utilidad, ¿sí?, a un mínimo costo posible. Y ese es básicamente el equilibrio consumidor. O cuando la relación marginal de sustitución, que no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente, igual a la relación de precio. ¿Ok? Y con eso básicamente cerramos. Bien, chicos, esto es lo más importante que le he dicho de la teoría del consumidor. Y con esto, colorín colorado.